Apreciados hermanos, vamos a continuar con la triste historia de Roboam, el joven imprudente, el joven rey imprudente. Vamos a volver a leer en el primer libro de los Reyes, el capítulo 12, pero esta vez solamente vamos a leer 7 versículos, con la recomendación de que cada uno de ustedes, aparte en su casa, lea toda la historia que está registrada en este capítulo 12 sobre Roboam. Leamos Primera Reyes 12, versículo 1. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, en el exilio, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Ayer citábamos un versículo en Proverbios, el capítulo 12, verso 15, que dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Pero hoy tenemos otro texto, también en Proverbios, el capítulo 21, capítulo 3, verso 21 y 22, que dice: guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido salvados por pura gracia? ¿Cuánta falta nos hace guardar el consejo de Dios para que sean vida nutriente a nuestra alma cada día de nuestra existencia? Qué importante y beneficioso es prestar oídos a los buenos consejos. En la época de la vida, cuando el corazón es dócil y todavía puede ser encaminado para seguir en los años futuros firmemente por las sendas del Señor. En las iglesias, en las asambleas, hacen falta hermanos que sepan aconsejar con consejos sabios. Predicadores y amonestadores hay a granel, pero no consejeros sabios y espirituales que entregan su corazón al dar un consejo a quien lo necesita. El joven rey siguió un mal consejo. Primero, qué contraste a la historia de otro joven rey, de Joás, quien comenzó a reinar a los 7 años, dice la Biblia, y reinó 40 años en Jerusalén. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Así leemos en 2 Reyes, capítulo 12, verso 2. Era un joven de 7 años cuando colocó su tío
el sacerdote Joiada colocó la corona en su cabeza y lo proclamaron rey. Un niño, luego un adolescente, luego un joven, luego fue un adulto, pero hizo lo recto ante los ojos del Señor, porque le guiaba sabiamente, con consejos sabios, el sacerdote Joiada. Hombres como Joiada no deberían faltar en las iglesias. Hombres como Joiada no deberían morir nunca, porque mientras esos hombres vivan en las congregaciones, serán siempre los buenos consejeros que Dios utiliza para guiar a los nuevos en la fe. En cambio, tenemos otro caso. Uno de los hijos de David, llamado Amnón, dice que tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Y dice en 2 Samuel, el capítulo 13, verso 3, que Jonadab era un hombre muy astuto. Cuando vio la tristeza de Amnón, Jonadab le dio al desdichado Amnón un mal consejo, con tan terribles resultados que solo pueden explicarse en el fin que tuvo aquella aventura, infamia, deshonor, y llegó al crimen por un mal consejo. Otro solemne ejemplo de lo pernicioso de dar un mal consejo lo tenemos en la historia del rey Acab, del cual está escrito en las Escrituras: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Así dice 1 Reyes 21:25. Su mujer le aconsejaba mal. ¿Cuántos cristianos se dejan llevar por la presión que ejercen con malas opiniones sus esposas? ¿Cuántas cristianas se dejan llevar por malos consejos, por presiones de sus esposos? Tal vez creyente, pero con una mente carnal, que no raciocina, que no piensa en las cosas espirituales. No tienen la sabiduría espiritual para saber dar un consejo al esposo o a la esposa. De estos 4 ejemplos rescatamos que los consejos pueden tener peso e influencia en la vida de una persona, del aconsejado, hasta el punto de convertirla, si los consejos son buenos, convertir esa vida en dichosa. Si los consejos son malos, convertir esa vida aconsejada en miserable y triste. Dice en el verso 1 que hemos leído: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. En este y los capítulos siguientes tenemos la historia conmovedora de la triste división del reino y a continuación la degradación moral y espiritual de la nación entera. Eso fue un proceso que cubre un periodo de 60 años a partir de la muerte de Salomón. Primero la ruptura, la división del reino, luego la corrupción bajo el reinado de Acab y la posterior aparición del profeta Elías, el gran reformador. Pero la semilla de esta discordia venía de lejos y lo encontramos esta semilla en 2 Samuel, el capítulo 19. Fíjese, 2 Samuel, el capítulo 19 y el versículo 43. Allí leemos así: Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: Nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David
más que vosotros. Esto dijeron los de Israel, que habían apoyado a la rebelión del hijo de David, de Absalón. Pero Absalón murió en pleno combate cuando las fuerzas conducidas por el general Joab, leales y fieles al rey David, lo mataron. Entonces las 10 tribus cedieron, aflojaron y se dieron cuenta de su error. Y por eso dice en esta disputa de hacer pasar al rey que había huido de Jerusalén y hacerlo cruzar el río Jordán para entrar a la ciudad de Jerusalén, para ir allí. Nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? No los invitaron a hacer pasar al rey el río Jordán. ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Desde allí venía ya la semilla de la discordia, pero tuvo su ocasión con motivo de ascender al trono Roboam y la ulterior rebelión de Jeroboam. Qué horrible es, qué dañino es dar malos consejos, pero peor cosa es aceptar consejos equivocados, consejos con un aparente brillo de triunfo, sin embargo, consejos que llevan a la miseria y a la destrucción de la vida de un hijo de Dios. Triste es notar 3 loables condiciones que demostró el pueblo que había ido a Siquén para coronar a Roboam. 3 loables condiciones que no fueron valoradas por el rey Roboam. Primero, la buena disposición del pueblo. Todo Israel había venido para hacerle rey, dice el versículo 1. Hermanos, la buena disposición de hacer lo correcto, de hacer lo que a Dios le agrada que se haga, debe ser un espíritu siempre a la orden del día en cada uno de nosotros los creyentes. La buena disposición de obedecer la palabra, la buena disposición de tener un correcto comportamiento en la iglesia, la buena disposición de dar un buen testimonio frente a la familia y frente al mundo. Otra condición del pueblo que no fue valorada es el carácter paciente y sumiso del pueblo. Porque allí le dijeron al rey Roboam, disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. ¿Qué pasó? Salomón grabó muchos impuestos para mantener toda esa fama y esa gloria esplendorosa que tenía. Y el pueblo tenía que sacrificarse dando sus tributos. Y el pueblo exigía que eso le sea disminuido en algo. Y te serviremos. Aquí hay un carácter paciente y sumiso. Otra característica que debe identificarme a mí y a ti, hermano. En toda la vida cristiana tenemos que ser pacientes, no desesperarnos, esperar en el Señor para cada cosa y para cada caso todos los días y ser sumisos a la dirección, a la voluntad de su Santo Espíritu. Y hay otra condición loable que no fue tomada por el rey Roboam. Era su súplica justa. Si
Le dijeron los ancianos en el consejo que le dieron: si tú fueras hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y les respondieres buenas palabras, les hablares así, ellos te servirán para siempre. Lo que pedían era correcto, lo que pedían no era malo. ¿Cuántas veces hemos tenido a lo largo de nuestra vida y de nuestra experiencia conocimiento de algunas congregaciones donde los hermanos, tal vez jóvenes, a veces impulsados por esa fortaleza de la juventud y a veces con peticiones no correctas, se han acercado a los guías espirituales, pero más de una vez se han acercado con peticiones correctas a los guías espirituales y no les han escuchado, los han rechazado, los han tenido en poco por la juventud. Y el apóstol dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles. Les dice a los jóvenes, les dice a Timoteo, nos dice a todos. Qué triste cuando el no oír los consejos, el no reconocer los valores que tienen los hermanos. Asumimos una postura dictatorial, una postura de gobernante, de autoridad, en medio de donde deberíamos comportarnos entre hermanos, como hermanos, para honrar al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar con la historia de Roboam, el joven imprudente.